presencia adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El gozo de mi vida eres tú. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El gozo de mi vida eres tú. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor amado, te damos gracias en esta preciosa noche. Te bendecimos, Señor. Bendícenos, Señor, con tu paz, con entendimiento de tu bendita palabra. Glorifícate en nuestras vidas en esta noche, Señor. Dios mío, logra tus propósitos en cada uno de nosotros conforme a tus planes eternos. Damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Continuamos con la enseñanza sobre el libro de Hebreos, y que podamos nosotros entender quién escribió el libro de Hebreos. Y lo importante es que nosotros podamos ver por la palabra, y que sea la bendita palabra de Dios la que nos enseñe sobre este maravilloso libro y la repercusión que tiene con respecto a toda la revelación de Dios para nuestras vidas. Es importante, y vuelvo, lo repito, hermanos, que nosotros entendamos de que la salvación no consiste en hacer una oración de fe, sino que la salvación, según el modelo y el plan eterno de un Dios todo suficiente, omnisciente, que todo lo sabe, y todopoderoso, desde antes de la fundación del mundo, diseñó ese plan maravilloso
Y dice en Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, hay un plan eterno del Dios eterno para redimirnos. ¿Y cómo es posible que hoy en día usted y yo hagamos una oración de fe, nuestra vida no sea transformada, en donde el Señor nos deja un modelo eterno? Este modelo es eterno. El tabernáculo, dice Apocalipsis 21:3, que va a bajar el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios se lo mostró a Moisés en el monte Sinaí y le entregó un plan para que Moisés se lo hiciera conocer al pueblo, para que el pueblo atravesara cada uno de esos muebles para llegar a la gloria. ¿Cómo un pueblo pecador puede acercarse a un Dios santo, santo, santo? Entonces vemos de que la palabra habla de un modelo de redención, no un modelo de oración. Entendiendo, vuelvo a repetir esto, de que la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra. Y dice que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el verbo, la palabra de Dios era dada a través de muchas formas. Por eso dice que Dios ha hablado a los hombres de muchas formas y de muchas maneras. Dice a los padres por los profetas. Pero en estos postreros tiempos nos habla a través de su Hijo. En el Antiguo Pacto Dios habló a través de sus profetas. En el Nuevo Pacto ya Dios tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. La salvación que viene de Dios tomó forma de hombre, vino a la tierra y Él mismo personalmente nos dio su palabra. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que en el modelo eterno de Dios está la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo sobre todo. Entonces eso es lo que habla el libro de Hebreos, y eso es lo que nosotros debemos entender para nuestra vida. Así que, gloria a Dios que podemos entonces mirar a través de Hebreos la relación tan perfecta, tan maravillosa y tan exacta que hay con el modelo eterno de Dios en Éxodo. Si el Señor Jesús es todo lo que dice Hebreos, todo lo que el Señor profetizó, Él cumple cada una de las profecías del Antiguo Pacto. El Señor Jesús es el Cordero de Dios, a la vez el sacerdote perfecto. Entonces dice el autor de Hebreos, ¿por qué quieren ustedes volver a las prácticas ceremoniales y a los sacrificios y a la ley? ¿Por qué? Porque en el momento en que se escribió el libro de Hebreos, aquellos creyentes judíos que creían en el Mesías, por sus situaciones y por la persecución tan grande de los otros judíos ortodoxos que no creían en él, por el sumo sacerdote del tiempo y por la cúpula del Sanedrín que no creían en él, entonces ellos, en medio de la persecución, ellos querían volver atrás a celebrar lo mismo que celebraron toda su vida. Entonces, en Jesús, les dice el libro de Hebreos, en Jesús, en el Mesías, ustedes tienen al Cordero de Dios y tienen al sacerdote perfecto y tienen al sacrificio perfecto. Entonces, muy importante entender de que el libro de Hebreos es el libro con más revelación profética del Señor y del plan de redención que hay en el Nuevo Testamento. Porque el libro de Apocalipsis es una revelación que tiene que ver con los hechos de los últimos tiempos, todo lo que se va a desarrollar. Pero el libro de Hebreos habla de la
profecía, el libro de proféticamente del Cordero de Dios, del Mesías de Dios. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. El autor de Hebreos llama a dar la vida completa a Cristo, a rendirnos a Cristo y a seguir solo a Cristo, porque Él es superior a todo. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros podamos ver en el Señor el cumplimiento de ese modelo perfecto del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto, cada una de las celebraciones, cada una de los 603 mandamientos hablaba era de Cristo, el que vendría a cumplir esa promesa salvadora, pero no solamente salvadora, sino que habla de redentora de Cristo, porque el proceso de redención lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Comienza con la muerte de Cristo y con la muerte nuestra, porque la Biblia dice claramente que si la semilla no cae en tierra y muere, es imposible que lleve fruto. Entonces, el mensaje completo del libro de Hebreos es este: Jesucristo, el Mesías, es superior a todos los profetas. No importa a Elías, a Isaías, a Moisés, a David, todos ellos fueron profetas. Jesús es superior a cada uno de ellos. Jesús es superior a los ángeles, lo dice el libro de Hebreos a partir del versículo 4 en adelante. Jesús es superior a Moisés, o sea, está hablando que es superior al antiguo pacto, porque Moisés realmente representa la ley. Moisés representa todos esos 603 mandamientos que cada israelita tenía que cumplir obligatoriamente. Si dejaba de cumplir uno, no se salvaba. Entonces, Jesús es superior a Moisés, porque Jesucristo vino como el Cordero de Dios a dar su vida por nosotros y a ser el sacerdote y el sumo sacerdote perfecto delante de Dios. Jesús es superior al sacerdocio levítico. Hermano, mire, muy importante que entendamos esto, porque hoy en día, por falta de entendimiento de la palabra, se le llama levita a los que cantan. Y eso, primero que todo, el Señor Jesucristo cumplió todo el sacerdocio levítico en Él. Cumplió cada uno de los 613 mandamientos, tanto los mandamientos morales de Dios, los 10, como los 603 mandamientos que hablan de la ley ceremonial y la ley civil. Entonces, Cristo cumplió todo eso. Por eso la Biblia ya en el Nuevo Testamento no nos llama levitas. Ya la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama real sacerdocio, sacerdocio verdadero, y nos llama nación santa. Entonces, en el Nuevo Testamento el sacerdocio levítico era una sombra que vino y se cumplió. Y ahora Dios nos llama a ser piedras vivas. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, ya no animales. Entonces el levita tiene que ofrecer animales. Nosotros ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Romanos 12:1. Entonces, muy importante, hermano, que ese lenguaje tiene que salir de nuestra vida. El sacerdocio levítico era una profecía, una sombra, un tipo, una tipología del sacerdocio perfecto de Cristo, según Melquisedec. Entonces, Jesús es superior al sacerdocio levítico. Jesús es superior al templo. Él les dijo que Él no mora en templo hecho por manos de hombres, hermano. Por eso hoy en día Dios no mora. Mientras más bonitas y más grandes quieran hacer las iglesias hoy en día, Dios no mora en ninguna iglesia hecha por manos de hombre. Dios mora en cada uno de aquellos siervos que lo han recibido a Él y que han nacido en Él. O sea que Dios no mora en edificios. Por eso no hay que ensanchar el edificio, no hay que comprar la cuadra o las 10 cuadras. Ahí es que ensanchar a cada una de las personas, templos vivos de un Dios vivo, para que more un Dios viviente. Bendito es el Señor.
Esa es la palabra de Dios, hermano. Entonces es importante que entendamos, Jesús es superior a la ley. O sea, Él vino y nos trajo una ley, la ley de la libertad. Anteriormente yo tenía que cumplir cantidades de leyes. Por eso Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él decía, yo quiero hacer lo bueno que le agrade a Dios, pero termino haciendo lo malo. Pero después dijo, gracias doy a Dios el Padre por Jesucristo. Porque la Biblia dice que le plació al Padre revelar a su Hijo, a Cristo, en Pablo cuando iba en camino a Damasco. Ahí se lo reveló. Entonces Jesucristo es superior a la ley. Jesús es superior a cualquier sacrificio que haría y podrían ofrecer a Dios. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces el autor de Hebreos les está diciendo todo a ellos. Le está diciendo, mire, Jesús, el Mesías, es superior a ese templo que ustedes adoran. Es superior a todos esos animales que están muriendo. Es superior a todas las abluciones y todas las ceremonias que ustedes están haciendo. Jesucristo es superior a la palabra, es superior al universo, es superior a sacerdocio levítico, es superior a Salomón, es superior a Moisés, es superior al sábado. Bendito es el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Entonces eso les decía el libro a ellos, el autor de Hebreos, porque les estaba desglosando el libro de Éxodo y Levíticos y Números, se los estaba desglosando en Hebreos, porque Hebreos es un resumen, pero ya la sustancia, el cumplimiento de la ley y de todo el modelo del antiguo pacto, que era una sombra de Cristo, porque Cristo es el templo, Cristo es el sacerdocio, Cristo es el sacrificio, Cristo es todo. Bendito es el Señor. Y la Biblia dice que Él es en todo y por todos y para Dios. Entonces en Cristo cumplimos toda la ley, en Cristo estamos completos. Dice Colosenses que estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad. Entonces es importante, gloria a Dios, que nosotros entendamos esto. La superioridad de Cristo en su palabra y su sacerdocio. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, como comienza Hebreos capítulo 1, verso 1, dice que Dios les habló a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras. Pero ahora ya la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hace 2000 años ya Dios no les hablaba a través de profetas, ya vino el Hijo de Dios a hablarles directamente a ellos, y ellos simplemente, el Hijo de Dios les traía la luz y ellos tenían la lámpara porque eran escribas y fariseos y maestros de la ley, y apagaron la lámpara. Entonces su sacerdocio, ¿por qué? Porque el sacerdocio de Cristo era perfecto, porque Él, siendo Dios, acuérdese que el oro en la Biblia representa a la deidad, representa a Dios. El oro en la Biblia, usted lo ve, Jesucristo era el sacerdote perfecto, era la palabra perfecta, metió a la perfecta voluntad de Dios. El oro, Dios, Él decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Él se convirtió en el Cordero de Dios. Dice que se despojó de su gloria. Dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo un siervo. Entonces vino a ofrecer su sangre por nosotros. Por eso es la sangre de Cristo, es la que nos limpia y la que nos justifica delante del Padre. Vino y se sometió a la palabra y vino a vivir una vida santa y a someterse totalmente a la perfecta voluntad del Padre. Entonces, muy importante, porque esto es importante que lo entendamos. Ahora les quiero hacer una mención que más de una vez la he mencionado, pero se nos olvida. Acuérdese que en el principio era el verbo, y el verbo vino y se hizo carne, pero todo eso es una profecía de cómo Dios diseñó el universo. Mire, de todo el universo, el único planeta escogido fue la Tierra, y hay millones de planetas. De la Tierra, el único país escogido por Dios, la única ciudad escogida por Dios fue Jerusalén, la ciudad de Dios. De Jerusalén, que hay miles de montes, el único monte escogido por Dios fue el monte Moriah. Y en el monte Moriah, que es una explanada grande, escogió un lugar para poner ahí su santuario. Y del santuario había un atrio y un lugar santo. Dios escogió el lugar santo para morar en él. Y del santuario escogió el lugar santísimo para él estar en el santísimo. O sea, mire cómo Dios va reduciendo su palabra de la eternidad a la tierra. Y del lugar santísimo, el Señor puso, lo más importante del lugar santísimo es el arca.
y del arca, lo más importante del arca de todo el universo, de todos los planetas, de todos los países, de todas las ciudades, de todas las montañas, de todas las esplanadas, de todos los templos, el lugar más importante y santo para Dios en el arca era la palabra. Por eso dentro del arca puso la palabra. Por eso es tan importante, hermano, que usted busque la palabra, se enamore de la palabra, donde no le enseñen la palabra como es, salga corriendo. Y porque lo más sagrado para Dios es la bendita palabra. Y Dios lo llamó a usted para ser hijo de Dios y para crecer en el conocimiento de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, o sea, esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Si usted está en un lugar donde usted no está creciendo, muévase, porque está poniendo entredicho su salvación. La vida eterna está en conocer a Dios. Y claramente lo dice el Señor en toda su palabra. Jeremías 9:23, que nos alabemos en conocerlo y en entenderlo a través de su bendita palabra. Entonces necesitamos que la palabra de Dios sea pura y que sea la única autoridad en donde nosotros estemos. Entonces, aquí vemos, mientras que débiles hombres servían y sacrificaban en la tierra cada día. Mire, esto era el sacerdocio levítico. Ellos ofrecían, cada día tenían que ir a prender la lámpara, cada día. Cada día tenían que ir a ofrecer el incienso. Cada día tenían que ir en el incienso. Cada 8 días tenían que venir a cambiar los panes. Todos los días tenían que estar ofreciendo sacrificios. Y vino Cristo y les dijo, ahora ya Él cumple todo eso, porque Él es el incienso perfecto, Él es el olor grato a Dios, Él es la luz del mundo, la lámpara de Dios, Él es el maná, el pan que vino del cielo, la palabra. Él es todo en todo y por todo. Entonces es importante que el Señor Jesucristo cumplió todo eso. Él es el sumo sacerdote, no en la tierra, no en un templo terrenal hecho por manos, sino que Él está hoy en día. Cada sueño suyo, por cada deseo suyo, que lo glorifique a Él para bendecirnos. Entonces, muy importante entender estas cosas. El Señor ministra y mire, el Señor ministra no en la tierra, sino que Él ministra en el santuario celestial. Dice que Él presentó su sangre, no en un santuario hecho de manos, sino en el santuario celestial, así lo dice Hebreos. Allá presentó su sangre y allá Él está, ministra para nosotros, ministra, convierte nuestro incienso en adoración en los cielos. O sea, acuérdese que la Biblia dice que los ángeles llevan nuestro incienso, que son las oraciones de los santos, delante de Dios. Entonces Jesucristo, nuestro intercesor, convierte sus oraciones y las mías en una adoración para Dios, porque el Padre dice que Él no le niega nada al Hijo. Bendito es el Señor. Entonces, eso es lo que hace el intercesor, interceder por nuestras peticiones, interceder por cada uno de nosotros. Entonces, por ello, dice el autor de Hebreos, su palabra es superior y su sacerdocio es eficaz. Porque el sumo sacerdote Aarón entraba una vez al año. Todo el año se tenía que preparar para entrar un ratico y al ratico tenía que salir. Pero Jesucristo entró una sola vez y para siempre, y allá está eternamente intercediendo por nosotros. Por supuesto que Él ya es el Dios eterno que está en todas partes. Entonces su palabra es superior, su sacerdocio es eficaz para nuestro socorro. Pues mire por qué. Esto es lo que Dios les estaba hablando a los judíos a través del autor de Hebreos. Esto mismo. Eso es lo que Él les decía. Entonces, ¿qué decía Él? El autor de Hebreos les decía, óiganlo a Él, porque Él es quien sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Hebreos 1:2. Él es el salvador de la humanidad. Esto es lo que les dice el libro de Hebreos. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra. Mire, Herodes no pudo matarlo. Acuérdese que cuando, estoy mencionando esto de nuevo, cuando el niño nació, cuando se hizo hombre, él nació como un niño. Y dice que crecía en conocimiento y sabiduría. Dice que él por cuanto se sometió, padeció, aprendió obediencia. Pero el niño cuando nació, Herodes dio una orden de matarlo. Pero Herodes no pudo matarlo, porque era el mismo diablo tratando de estorbar los planes de redención del Señor a través de Cristo. Satanás no pudo tentarlo en el desierto, hermano. Les puso todo y le ofreció los reinos de esta tierra, porque todos los reinos de esta tierra son de Satanás, dice la Biblia. Entonces no pudo tentarlo, la muerte no pudo destruirlo.
Dice que su cuerpo no vio corrupción, no se descompuso. El pecado no pudo seducirlo, hermanos. Por eso dice que decía Pablo, miserable de mí, porque el pecado lo seducía. Quería hacerlo de Dios, pero terminaba haciendo lo que no le agradaba a Dios. Pero vino un poder sobrenatural sobre Pablo, el Espíritu Santo, que lo capacitó para que el pecado no lo venciera más. Entonces, al tercer día, el mensaje central de Hebreos para los judíos es la supremacía y la superioridad de Cristo. Ese es el mensaje para ellos y sigue siendo el mensaje para nosotros. Mire lo que dice Hebreos para que ya comencemos a desarrollar el por qué dice la Biblia quién escribió Hebreos. Mas del Hijo dice, mire esto, porque de los ángeles habla una cosa Dios, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mire, el Padre está hablando de Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo está hablando el Padre. En Isaías 9:6, mire lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, el principado, el gobierno del universo. Y se llamará su nombre, mire, Jesús. El nombre de Jesús, el que nació a través de María. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo le parece? Los nombres de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es superior a todos, les decía Hebreos. Cristo es superior a todos, mírenlo a Él. Entonces, y en Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Bendito es el Señor. Eso era lo que les enseñaba el autor de Hebreos, que Él era el Dios prometido. Entonces decía el autor de Hebreos, esto era lo que les decía, debido a la superioridad de Jesucristo, mírenlo a Él, escúchenlo a Él, vivan para Él, y eso mismo sigue siendo para nosotros. Ámenlo a Él, apréndanle a Él, sírvanle a Él, obedézcanle a Él, trabajen para su reino. Ese es el llamado para ellos y para nosotros, a Él, puesto los ojos en Jesucristo, no en ningún hombre, solo en Jesucristo, nada más que en Cristo. Entonces vemos aquí así un resumen de por qué Cristo es superior a todo. Ahora, si usted se pone a mirar cierto autor del Nuevo Testamento que escribió muchos libros en el Nuevo Testamento, todo lo que él decía era exaltando, alabando, glorificando a Cristo. El libro de Hebreos lo único que hace es exaltar a Cristo. Y la gente, hermano, la gente buscando ídolos. El que venga, el pastor que predica, el superungido que tire el saco, hermano, buscando hombres. Necesitamos a Cristo, por eso la Biblia dice que puesto los ojos solo en Él. Un ídolo busca ser adorado y obedecido y honrado. Eso es lo que buscan los ídolos, hermano, y teniendo un Dios tan grande en Cristo, tan precioso. El primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en cuántas congregaciones el pastor es casi un Dios, ¿cómo le parece? Un pedazo de carne en vías de descomposición. Eso es lo que somos, un pedazo de carne en vías de descomposición. Y la gente poniendo los ojos en hombres, hermano, por Dios, solo en Cristo. Sus ídolos los llevan a tatuarse. Mire los que usted vaya a un concierto, mire un concierto por ahí de música para que vea usted tatuados, y comienzan sus hijos de un momento a otro a tatuarse. Se suicidan, hermano, porque le mandan mensajes subliminales. Eso es lo que hacen. Mire, y los tienen como ídolos. Usted ve muchas veces, yo he visto mujeres en conciertos y gente que los va a ver, se arrancan el pelo llorando por ver a esa pobre gente en descomposición. Esa es la verdad, hermanos. Y la Biblia nos habla, Hebreos nos habla de un Dios tan grande, tan precioso, tan poderoso en su palabra, porque todo lo de Dios está en la palabra, hermano. Quite la palabra y se acabó Dios. Por eso la palabra tiene que ser pura, sin levadura. Conociéndolo, entonces el autor de Hebreos les dice, hermanos, conociendo lo que es Cristo, le dice a los judíos, ¿cómo no adorarlo, obedecerlo y vivir para Él? Porque eso es lo que dice Hebreos. Él es el preeminente, Él es todo. ¿Por qué no tenerlo mejor, hermano? ¿Por qué no tenerlo mejor? Si Cristo ya ha hecho todo para nosotros, todo, para ellos y para nosotros. Por eso Él nos dice que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿por qué no tenerlo mejor?
Y vamos a ver algo muy importante que ocurrió en la transfiguración, para que usted entienda algo muy importante. Porque la transfiguración es una profecía. Era una profecía de un cumplimiento en Cristo. No simplemente Moisés y Elías se apareció y ya, y como quedó ahí, como mucha gente lo lee, no. Eso era una profecía. Del fin de todo. Y del cumplimiento de todo. Entonces, ¿por qué no tener lo mejor si ya Cristo ha hecho todo para nosotros? Todo lo que es el libro de Hebreos está condensado en los 4 primeros versos del libro. Si usted quiere entender el Hebreos, los 4 primeros versos condensan toda la enseñanza de Hebreos. La preeminencia, cómo Dios habló en el antiguo pacto y cómo Dios ahora habla. Dios solamente, hoy ahora Dios habla es a través de Jesucristo. Y se va usted que para la iglesia la profecía, y comienzan 2 pedazos de carne en descomposición a profetizarle a su corazón lo que usted quiere oír. Eso es lo que hacen. O sea, adivinos, hermano, adivinos. Lo mismo que pasó a Saúl con la bruja de Endor, adivinos. Y comienzan a adivinarle cosas. Claro, si es que el diablo tiene poder para hacerle escuchar a usted lo que quiere escuchar en su corazón, o a mí. Por eso mire que Timoteo llama claramente, y Tito, de que los que enseñan la palabra no pueden ser neófitos, no pueden ser, hermano, gente que no conozca la palabra de Dios, gente que está jugando a las adivinanzas, a ver, e inventando, sacan 5 o 7 versículos para sacar una prédica. No, Señor, es la palabra la que nos tienen que enseñar. Bendito es el nombre del Señor. No cuentos. Aquí nos dice el escritor de Hebreos que el mensaje de Jesús es el más grande de todos los mensajes de Dios. No hay un mensaje más grande que el que vino a traer Cristo, porque Él vino a cumplir todo lo que Él mismo había dicho en el Antiguo Testamento a través de la boca de sus profetas. No hay otro mensaje u otro mensajero superior a Cristo. Él, y ya se lo muestro por la palabra. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, para que veamos y reconozcamos quién dice la Biblia, quién es el autor, no qué pienso yo, porque lo que piense yo no vale nada, hermano. Miremoslo en la transfiguración. Entonces, muy importante, acuérdense que en la transfiguración se apareció Moisés con la ley y Elías. Moisés representa, ahí está, Moisés representa la ley, o sea, los 603 mandamientos, 13 mandamientos prácticamente, pero sobre todo la ley. Y los profetas, acuérdense que el Señor siempre dice que la ley, Él le dice a los hebreos, y se lo dice mucho antes en Mateo, en Marcos, Él les dice que ante Él se presentó la ley, el que representaba la ley, y Elías, el que representaba a los profetas. O sea, se presentó toda la palabra de Dios en esos 2 hombres a adorarlo a Él, a adorarlo a Él. ¿Cómo le parece? Y entonces, y a proclamarlo a Él como el Hijo de Dios, pero no solamente ellos. Dice que bajó, dice así textualmente, vino una nube. ¿De dónde vendría esa nube? Vino una nube. Ellos estaban ahí tranquilitos y de pronto vino una nube. ¿Y de dónde vendría esa nube? ¿Y quién vendría metido en esa nube? ¿Y quién habló desde esa nube? ¿Y a quién proclamó desde esa nube? ¿Y a quién señaló? El único que podemos escuchar en la tierra, en esa nube. Ay, hermanos, necesitamos entender la bendita palabra de Dios. Entonces, la aparición de Moisés y Elías representan el respaldo de la ley y los profetas a Él. Ahí se aparecieron los 2, pero no que se aparecieron porque quisieron. Dios los trajo y los puso ahí. Delante de esos 3 varones, de Jacob, de Juan y de Pedro, para que ellos dieran testimonio de eso. Entonces, qué tremendo. Inclusive cuando Pedro le dice, Señor, ven y hagamos unas enramadas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti, e inmediatamente dice que cuando él dijo eso, desaparecieron los otros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el rango de Cristo. O sea, una enramada solo para Cristo. Todo eso es profético, hermano. Inmediatamente, léalo para que vea que ahí dice, e inmediatamente dice que volvieron y miraron y ya no estaban sino Cristo. La preeminencia de Cristo por encima de la ley y por encima de los profetas. Eso era una profecía. Hermanos. Entonces, ¿a quién dijo Dios que escucháramos, hermano? ¿Al pastor? ¿Al profeta? Mire tanto falso profeta. Mire todas las cantidades de religiones que hay por estar escuchando a los vasos de carne.
A los testigos de Jehová, a tantas religiones que han inventado de hace 100 años para acá. Todo lo nuevo es falso, hermano. Todo lo nuevo es falso. No más, cuando le traigan una cosa nueva que no la hayan enseñado por estos 2000 años, hermano, sáquela, que eso ya es falso. No hay que investigar más. O escuchar a los superungidos. Miren lo que nos pasa con los superungidos. Hoy nos dicen, nos hablan de ungidos, nos dicen que nos divorciamos. Hoy mismo nos dicen una cosa y que después que sigamos otra, hermano. Ya se lo muestro por la y yo podemos escuchar. Por eso es tan importante, hermano, que la palabra que usted tenga, se sienta, hermano, usted que se congrega en este lugar, usted se sienta con la autoridad de Dios para exigir de que en el púlpito se le dé palabra de Dios y no de hombres. No cuentos. Entonces, miren lo que dice Marcos 9:2, pero también lo dice Lucas y también lo dice Mateo. 6 días después, estamos hablando de la transfiguración, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. O sea, vieron su gloria. Mire el poder de Jesús. Acuérdese que él tenía un poder sobrenatural hasta que llegó a Getsemaní. En Getsemaní se quedó solo. La Biblia lo dice en la cruz: Padre, ¿por qué me abandonaste? Un poder, ahí estaba, porque él era Dios y hombre al 100%, 100% hombre y 100% Dios. Entonces se les transfiguró para que vieran su gloria. Y no solamente, ahí vino Moisés y Elías para que vieran quién era el jefe, su supremacía y su superioridad ante la ley. Ustedes que aman la ley, ustedes que hablan todo el Antiguo Testamento, ustedes que hablan la Torah, aquí les traigo a Moisés, quien da testimonio de mí. Mire usted. Y ustedes que aman a los profetas y hablan tanto de Elías y todo eso, aquí les traigo a Elías para que los dos me aprueben. Y después quedó solito. Vinieron a traer un mensaje. El mensaje era que siguiera. Vinieron e inclusive Dios le mandó ángeles después para que lo adoraran y lo fortalecieran. Entonces ahí se transfiguró, hermanos, el 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, los de los 3, pero por la presencia de él, porque en él estaba la gloria. Muy blancos, ojo, como la nieve, pero mire qué tipo de nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra, o sea, no hay ninguna lavandería en la tierra que los pueda hacer tan blancos. O sea, era un blanco especial, un blanco celestial. Ese blanco que dice Dios que lo quiere ver en sus hijos, sin mancha y sin arruga. Porque hay diferentes blancos. Ay, el hermano Jesús así, tan blanquito, tan santico. Ay, que la hermanita. No, es por el fruto. Es por el fruto. Es el que nos muestra qué tan blancos somos delante de Dios y delante de los hombres. No son las palabrerías ni las mentiras. Hermanos, 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahí vinieron a darle un mensaje. Ojo, la ley y los profetas, Moisés y Elías, y se le aparecieron a la sustancia, al que cumplía. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí estaba la sustancia, el que cumplía todo lo que decía Hebreos, el que cumplía todo lo que prometía como profecía el antiguo pacto, la ley de Moisés, el sacerdocio levítico y todo lo que el sistema cultural del desierto. Entonces, mire lo que dice textualmente el verso 7, usted lo puede leer en su Biblia. Entonces vino, esa palabra vino quiere decir que de alguna parte salió. Vino una nube, ellos estaban ahí, todos blanquitos, un blanco celestial, y vino una nube que les hizo sombra. Entonces, ¿de dónde fue que apareció esa nube? Y desde la nube, mire de dónde vino la nube, y desde la nube una voz que decía, mire, el Padre bajó en esa nube, metido ahí. Y ahí desde la nube los arropó y ahí mismo en la nube les habló. Mire lo que dice. Una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? A él oíd. Hermano, y tanta gente hoy en día oyendo a profetas, apóstoles y tanto mentiroso y tanto ladrón, hermano. A él oíd. Solo la palabra, la bendita palabra y nada más que la palabra.
Hermanos, ¿a quién dijo Dios que escucháramos hoy? Porque eso fue en ese momento y sigue siendo la misma palabra, porque la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos. Hoy. Mire lo que dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. O sea, hoy Él habla, es a través de su Hijo. Hoy. Ahora entonces entendemos, hermanos, por qué algún autor llegó a decir que su gloria era Cristo. Mire la preeminencia, mire que vino la ley. Hermano, ¿alguna vez había visto usted este versículo de la transfiguración así? Vino la ley, vino la Torá, vino los 5 libros más todo lo que escribió Moisés, vino todo, y además vinieron los profetas, el resto de libros de la Biblia vinieron delante de él, hermano, a adorarlo y a traerle un mensaje, a mostrar su preeminencia, a decirle sigue, sigue hasta donde va, sigue a la cruz. Hermanos, la ley y los profetas, eso quedó para los hebreos y quedó para nosotros. Mire cómo ese Jesús, y por ahí hay unas sectas, hermanos, que dicen que Jesús no es Dios. Hermanos, bendito es el Señor. Entonces ahora entendemos a ese autor que decía todas estas maravillas ahí, y que todos los libros que escribió dicen maravillas acerca de Cristo, de la preeminencia de Cristo, de su amor por Cristo. Decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hermano, que todo lo daba por basura por el conocimiento de Cristo, decía ese autor, hermano, ahí relacionándolo, que su vida estaba escondida en Cristo. Colosenses 3:3 lo dice claramente. Hermano, que estaba crucificado con Cristo, Gálatas 2:20, que estaba revestido de Cristo. Mire, Colosenses, revestido de Cristo. Hermano, que en el bautismo de Cristo estamos revestidos, Gálatas 3:27, que Cristo era su sabiduría, eso decía este varón, y su redención. ¿Cómo le parece la preeminencia? O sea, todo se lo da a Cristo y a nadie más. Cristo es el Evangelio, Cristo son las buenas nuevas, y al crucificado. Entonces, muy importante para que entremos en el tema, porque vemos que todo habla de Cristo, todo habla de Cristo. Ahí lo vemos a Él. Por eso, hermano, mire, el principio de nuestra vida es Cristo. Y el mandato de ese Cristo es: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera servirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es donde comienza todo. La vida del creyente comienza en la cruz, no en los dones que tenga, no en los ministerios que compre o que lo nombren otros hombres. La vida del reino de Dios, la vida del Espíritu comienza en la cruz. Si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Tiene que morir, tenemos que morir. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote Jesucristo, que ahora está en los cielos, las oraciones que hagamos sean poderosas delante del Padre. Cruz es el comienzo de la vida al reino. Por eso la vida emana de la cruz, porque la cruz es un símbolo de muerte. Tiene que morir el viejo hombre. Entonces, hermano, qué importante. Según Pedro, no hay un autor en el Nuevo Testamento con la profundidad de Pablo en la palabra de Dios. Así lo dice 2 Pedro 3:16, textualmente. No hay en el Nuevo Testamento ningún autor con la profundidad de Pablo. Lo dijo, salió de la boca de Pedro. Si hubo alguien dotado por Dios para entregar un mensaje de advertencia a los creyentes hebreos, o sea, a los judíos, al borde de la apostasía, era Pablo, porque ellos estaban al borde de salirse del... que hacen muchos hoy en día estos colombianos mesiánicos que no son hebreos, no son judíos, sino que se hacen mesiánicos y comienzan a traer gente a celebrar cosas que Cristo ya cumplió y que ya nadie tiene que cumplir, porque Él cumplió la ley. Él dice que Él clavó la ley, los mandamientos que nos eran contrarios, los clavó y los cumplió. La ley sigue vigente para aquellos que la viven, pero para los que confiamos en Cristo, Él es la plenitud de Dios, en Él estamos completos, no necesitamos nada más, hermano. Entonces, qué tremendo. Gálatas 1:1, mire lo que dice Pablo, hermano. Pablo, apóstol, ojo, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo le parece?
Los hombres de Dios se tienen que conocer porque es un llamado de Dios y tiene que haber un fruto de Dios. Los otros son mentirosos. Gálatas 1:11, mire lo que sigue diciendo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire, pues yo lo recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso cuando el Señor llama, hermano, es un llamado sobrenatural. Es una obra sobrenatural que el Señor hace en las personas. Así como lo hizo en Pablo, lo hizo en Pedro y lo ha hecho en muchos hombres y mujeres de Dios. Entonces, es muy importante que Dios les expuso en Filipenses 3:6 en cuanto a la justicia que es por la ley. Porque Pablo decía que él era irreprensible en cuanto a la ley. Él exaltaba la ley. O sea, no hay autor en el Nuevo Testamento que estaba tan aferrado a la ley, tan enamorado de la ley, inclusive que llegó a matar cristianos por la ley. Entonces él exaltaba, no hay otro como Pablo. Y eso lo expuso él en Filipenses 3, del 6 en adelante. Que él decía en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia, o sea, él se justificaba a sí mismo por la ley. Y decía, irreprensible. O sea, yo me esforzaba por cumplir todo lo que podía. Nadie más que Pablo cumplía con ese celo por conocer y practicar la justicia de la ley y sus ritos. No hay otro autor en el Nuevo Testamento que quería el judaísmo tanto como Pablo. Ningún autor del Nuevo Pacto podría asemejarse a lo que expone el libro de Hebreos como Pablo, porque lo que Pablo expone en el resto de los libros es prácticamente lo mismo que expone en Hebreos. Habla de la preeminencia de Cristo. Su gloria era Cristo, su vida era Cristo, moría para Cristo, vivía para Cristo. Decía que estaba dispuesto a entregar su vida, hermano. Entonces, para que ellos conocieran a ese Cristo, la preeminencia de Cristo. Entonces ahí lo vemos a él rescatando, nos salvamos. Aquí vemos el plan desde cuando Caín mató a Abel. Caín mató a Abel y ahí comienzan los sacrificios y él les entrega la ley. Y entonces viene Cristo y parte la ley de la gracia. Por eso la Biblia se divide y el plan redentor de Dios se divide entre la ley y la gracia. La ley, Moisés y Cristo. Por eso para los hebreos Moisés es lo superior a todo. Y el Señor viene y les dice que él era superior. O sea, el autor de Hebreos, que Cristo es superior a Moisés. Ay, con eso los enloqueció. Él es el que está hoy en día ya sentado a la diestra de Dios como intercesor. Porque presentó su sangre en el santuario celestial. Para que nosotros podamos vivir una vida de victoria, hermano, tiene que ser negarnos y tomar nuestra cruz. Ningún autor entonces del Nuevo Pacto podría asemejarse a lo que expone el libro de Hebreos como Pablo. Ninguno. No solo en sus declaraciones, porque una cosa es el bla bla bla, no solo en sus declaraciones, sino sobre la supremacía, sino en su propia vida. Pablo, una vez que fue convertido, él vivía a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. No hay ningún autor. Si Hebreos se refiere a la supremacía de Cristo, esto concuerda totalmente con el único autor en el Nuevo Pacto que dijo, mire lo que dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Solo me glorío en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, Gálatas 6:14. Mire la preeminencia, él exaltaba a Cristo en todo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire la preeminencia que habla Hebreos, por allá en Corintios, mírelo en Corintios, y ya lo ve en Gálatas, y ya lo vimos en el otro libro. Mire, lo mismo. Decía que nada lo separaría del amor de Cristo. Por allá en Romanos, ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, nada lo separaría. La preeminencia de Cristo, lo que habla el libro de Hebreos. Pero esto no es nada. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mire Filipenses. En cada uno de los libros de Pablo, él exaltaba a Cristo como la preeminencia, lo superior a todo en la Biblia. Cristo será magnificado. Mire lo que decía en Filipenses 1:20. Cristo será magnificado en mi cuerpo, si vivo o si muero. ¿Cómo le parece? O sea que su cuerpo estaba a disposición de Cristo, como lo pide el Señor en 1 Corintios 3:19.
Primera de Corintios 6, 19 también y 20, donde dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo, templo del Espíritu Santo, donde dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí vemos a Pablo, mire lo que dice: Cristo será magnificado, glorificado, exaltado en mi vida, mire, por vida o por muerte, o sea, en mi cuerpo, mientras viva o muera. Preeminencia. Decía que predicaba a Cristo crucificado. O sea, la prédica de Pablo. Decía: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso lo decía Cristo, la preeminencia. Decía que Cristo era su sabiduría, su justificación, santificación, y Cristo era su redención. Hermanos, decía que quería participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Eso es lo que habla Hebreos. Y eso es lo que él les predicaba a los hebreos. Que Pablo les dice textualmente la Biblia. Entonces, en el libro de Hebreos está diseñado, está el diseño de cómo un hombre pecador se puede acercar a un Dios tan santo, igual que el Éxodo, donde el Señor les dio el modelo. Eso es lo que habla Hebreos. Este es el modelo para que la vida del Espíritu, para la vida del Espíritu, o sea, el modelo que habla Hebreos y que habla el modelo de Dios en el Antiguo Pacto, para la vida del reino de Dios, para la vida del señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a someternos a Él, a su palabra. No hay otro autor en el Nuevo Pacto que nos demuestre con su vida y sus palabras cómo ser redimido. No hay otro igual a Pablo. Habla de un modelo, Hebreos, construido. Mire, el autor de Hebreos habla de un modelo construido con piedras vivas y un sacerdocio vivo para que more en él el Dios viviente. Eso es lo que dice el Señor claramente en Efesios. Que eso es lo que dice, en resumen, Hebreos. Cristo es todo. Él es el sacrificio, Él es el sacerdote perfecto, Él es el sacrificio perfecto. Él es Dios, Él está en los cielos. Usted, como se los he pasado, y usted lo puede buscar en internet, la mayoría de los ministros dicen que no saben quién escribió Hebreos, y prácticamente desde el primer siglo lo negaron muchos autores, y lo siguen negando hasta hoy. Inclusive llegaron a decir, Calvino llegó a decir y murió diciendo de que Hebreos no era un libro de la Biblia. Eso tiene una repercusión muy grande, como les voy a mostrar por la Biblia, grandísima. Entonces quieren atacar la autoridad final de la Escritura, porque si Hebreos no es un libro canónico, no es un libro de Dios, entonces no, solamente hay 65 libros, y eso implica que la Menora se equivocó, que está hecha de 66 partes, para que veamos la parte numerología bíblica, y significan otras cantidades de cosas. Entonces, qué tremendo. Y el siguiente paso, primero entonces negar la autoridad de la Escritura y de ese libro, y el siguiente paso es hacernos dudar de la veracidad de lo que dice Hebreos. Hebreos es el libro que más puede convencer a los judíos de quién es Cristo. No hay otro libro en la Biblia. Por eso lo siguen esperando, porque al rechazar Hebreos, rechazan al Cristo hombre, como le dice: me preparaste cuerpo para venir a hacer un sacrificio. Entonces, vamos a analizar, hoy veamos la primera, veamos solamente el primero. Vamos a analizar varias evidencias bíblicas del por qué Pablo escribió la carta a los hebreos y por qué no pudo ser ningún otro autor. Entonces, tremendo. Primera evidencia, el anhelo de Pablo. Porque Pablo tenía un anhelo por el pueblo judío, un anhelo por su raza. Pablo más que nadie anheló alcanzar a los judíos. Escribiendo a los romanos, Pablo dijo que si fuera posible, él mismo se iría al infierno por los judíos. Así lo dijo. Y enseguida lo leemos, que todo esto es bíblico.
Imagínense que otro autor en el Nuevo Pacto dijo eso de ese pueblo. ¿Quién estaría más interesado en que ellos conocieran de que Cristo cumplía toda la ley de Moisés, de que a Cristo se le había aparecido Moisés y Elías mostrando la ley y los profetas sometidos al señorío de Cristo? ¿Quién más que Pablo? Romanos 9:3, mire lo que dice: porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Usted sabe lo que es anatema? Donde el mismo Pablo dice en Efesios, dice en Gálatas 1:6, que se maravilla de que tan pronto se hayan apartado de Cristo y de su evangelio, y que trae otra doctrina, el tal sea anatema, maldito. Y aquí mismo él dice, quiero. ¿Cómo le parece? Anatema es un maldito. O sea, uno que la libertad que Cristo vino a salvarnos de la maldición de la ley y de la maldición generacional, él dice, no, tráigame. Pablo quería escribirle a ese pueblo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado. Dice por allá en Primera de Juan que el que niega a Cristo ya está condenado. Entonces Pablo decía, prefiero condenarme, desearía condenarme con tal de que todo el pueblo aceptaran a Cristo. Hermanos, los que son, mire, porque ahí lo está diciendo, él lo está diciendo el mismo Pablo, porque fue el que escribió Hebreos, los que son mis parientes según la carne, o sea, no hermanitos en Cristo, no, hebreos, judíos nacidos allá, hijos de Israel, que son israelitas, miro ahí lo sigue diciendo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos 9 del 3 al 4. Qué tremendo este autor. ¿Quién más tendría ese amor y esa locura porque ese pueblo conociera a Cristo? Bernabé, Lucas, Aquila, lo que mencionan muchos de los autores hace casi 2000 años. Ninguno de ellos tenía ese fervor y ese amor para que el pueblo judío, el pueblo hebreo, se convirtiera al Mesías, que lo aceptaran como el cumplimiento, como la sustancia de todo lo que decía el Antiguo Testamento, porque cada verso del Antiguo Testamento señalaba al Mesías, señalaba a Cristo. Es muy importante entender esto, hermanos. Tanto era el anhelo de Pablo, tanto era su anhelo que Pablo se fue a Jerusalén, mire usted, en contra de la voluntad de Dios, porque Dios lo mandó, el Señor lo mandó para un lado y él se fue para otro, para tratar de hacerles entender a los judíos que Jesús era el Mesías. Mire usted, o sea, no solamente por allá, Dios lo había mandado a los gentiles, no a los judíos. Pero mire, era tanto su anhelo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento, le estaba hablando a Ananías cuando se convirtió, porque instrumento escogido me es Pablo para llevar mi nombre en presencia de ¿qué? De los gentiles. Y él se mantenía predicándole a los judíos. ¿Por qué? Porque quería ganárselos para el Señor, porque quería que ellos entendieran de que el Mesías cumplía toda la ley y cumplía todo el propósito, los planes y el modelo eterno de Dios. Entonces, mencionados primeros en la lista porque tenían prioridad en el ministerio de Pablo. Y de reyes, porque acuérdese cuando el Señor porque le dice, y él me será vaso escogido, me será para llevar mi nombre. Y entonces comienza a hablar de ellos y da la lista y de reyes y los hijos de Israel. Gentiles, porque lo que Dios le dijo fue a los gentiles, y en segunda a los reyes, y después a Israel. Y él comenzó, fue por el tercero. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón un deseo, un anhelo desesperado de ganarse a ese pueblo. ¿Quién más tenía interés de escribir el libro de Hebreos que Pablo?
Dios quería a Pablo en Roma, no en Jerusalén. Mire lo que dice Hechos, capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: te animo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lo mandó para Roma. Pero Pablo, por amor a los judíos, se fue a Jerusalén contra la voluntad de Dios y tuvo que llegar a Roma a la fuerza, encarcelado, como prisionero unos años luego. Entonces mire, el Señor lo mandó a Roma y él se fue para Jerusalén, allá a predicarle, ojo, a meterse a todas las sinagogas. ¿Y quiénes estaban en las sinagogas? No los cristianos, o sea, no los gentiles, los judíos. Hechos 21, del 4 al 14, ojo. Y hallados los discípulos, unos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, su primer aviso, este fue el primer aviso que le daba Dios a Pablo, que no subiese a Jerusalén. Eso es lo que estoy leyendo textualmente lo que dice la Biblia. Por el Espíritu, o sea, guiados por Dios. Dios le dijo a ellos: díganle a Pablo que no se vaya para Jerusalén. Primer aviso. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea como Pablo estaba terco, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: segundo aviso, que Pablo estaba haciendo no lo que Dios le dijo. Esto dice el Espíritu Santo. Mire lo que dijo Ágabo, un profeta que lo llamó el Señor a abrir su boca. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Claro, en manos de los romanos. ¿Por qué? Pero ya leímos a dónde lo había mandado el Señor: a Roma. Entonces mire que, hermano, al oír esto le rogamos a Pablo, están diciendo el apóstol, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar, tercer aviso, mire, que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado para Roma. Entonces Pablo respondió: ahí va de todos modos, o sea, de todos modos dice, ustedes digan lo que digan, yo me voy para Jerusalén. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. Y Dios lo mandó para Roma, por el nombre del Señor Jesús. Es muy importante porque estamos entendiendo quién escribió, porque este libro es la revelación más grande que hay en el Nuevo Testamento del Mesías, de todas las profecías del Antiguo Testamento, porque ahí donde verdaderamente se muestra a él como el Cordero de Dios, como el único sacrificio que Dios quería. Ahí Dios desecha los sacrificios de animales, ahí Dios desecha las obras humanas, ahí Dios simplemente dice que confiemos en él y solamente en él. Y como no le pudimos persuadir, sigue diciendo el apóstol, dicen, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Claro. Entonces, 3 veces Dios le dijo que no fuera a Jerusalén. No obstante, Pablo se fue. No hay nadie en todo el Nuevo Testamento que muestre tanto anhelo por alcanzar a los judíos como Pablo. Mire, le habla el Espíritu Santo 3 veces y dice que no. Dice que quisiera ser anatema por amor de ellos. Mire usted. ¿Quién? ¿Qué otro? Lucas, Pedro, hermano. Así que es muy fácil ver que Pablo, más que cualquier otro de los autores bíblicos, tenía el deseo de escribir una carta como la carta a los hebreos. Ningún otro tenía ese interés, ese amor, esa desesperación, hasta condenarse, hasta desobedecer al Espíritu Santo. Entonces, segunda evidencia, la estrategia de Pablo. Esto lo vamos a ver la otra semana, que sigue cosas preciosas y maravillosas para que entendamos por la Biblia este libro tan precioso y maravilloso. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Mi Señor, gracias por bendecirnos con tu amor, con tu paz. Gracias por cada hermano y hermana que escuchan a través del internet, mi Señor, esta palabra tuya, Dios mío. Trae entendimiento a nuestros corazones, porque solo con entendimiento de tu palabra te podemos adorar y alabar, y te podremos imitar, mi Señor, y ser aquellas personas que tú quieres que seamos. Te bendecimos, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, mi Rey. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Dios mío, que con amor, mi Señor, ofrecen, mi Señor, ofrendas de su corazón. Dios mío, para glorificarte a ti, bendecirte a ti, mi Señor. Glorifícate, mi Señor, y multiplícale a cada uno de ellos conforme, mi Señor, a tu riqueza.